A esta hora se inicia Somos Familia de Dios, espacio de reflexión para promover la alegría del amor en las familias, buscando que cada persona descubra cómo hacer presente a Jesucristo en su vida familiar. Somos Familia de Dios, con el Centro Pastoral Familiar Sevilla. Familia, somos una familia, familia de Dios, ay qué alegría. Bienvenidos a nuestro programa, su programa Somos Familia de Dios, espacio radial que se transmite todos los viernes a las 12 del mediodía con el fin de promover la alegría del amor en las familias. Hoy, nuestro programa, tema, está dedicado a San Luis Gonzaga, el patrono de la juventud. Saludamos a la mesa de trabajo. Estamos con Marta Lucía Bolaños, Giovanni Matallana, David Castro en la producción y en el control máster Carlos Andrés, de Caracol Radio Sevilla. Y nuestro guía espiritual, el padre Sebastián Serna Zapata, vicario de la Basílica San Luis Gonzaga. Y su amigo, su servidor, quien les habla, Martín Montilla Cano. Ya todos listos para empezar. Y hoy Andrés Rodríguez, del grupo juvenil de la Basílica San Luis Gonzaga, abre el programa con la oración de inicio. Gracias, Andrés. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Patrono de los jóvenes, San Luis Gonzaga. En esta tarde te encomendamos los jóvenes que escuchan este canal por medio de la radio. Todos aquellos jóvenes de Sevilla Valle que quieren desear y quieren seguir tu camino. Estos jóvenes que con mucho temor luchan día a día para no pecar, para seguir tus reglas. Te pedimos hoy que les des fortaleza, tú que eres el patrono de todos estos jóvenes, que les ayudes a luchar, que les ayudes a encontrar el camino que ellos desean, que puedan con tu fortaleza luchar contra el demonio que los atormenta día tras día, que así como tú pudiste seguir el camino de Dios, ellos puedan hacer el mismo camino, con tu amor, con el perdón de Dios, que se haga tu voluntad. Amén. En la iluminación bíblica, otra joven. Estamos con la juventud. También del grupo juvenil de la Basílica, Ana Lucía Hernández Acevedo. Ella nos regala su reflexión. Un joven rico le pregunta a Jesús: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. En este momento podemos pensar en que cada uno de nosotros somos ese joven, y así como él, tenemos algo que nos impide dar ese paso decisivo hacia Dios. Dios en este versículo tiene muchas invitaciones para nosotros, invitaciones llenas de su infinito amor. La principal de todas es al desapego de las cosas terrenas que nos alejan día a día de Él. Por ejemplo, acciones y cosas que creemos tan insignificantes como hablar mal de alguien, mentir, el rencor, la pereza, la avaricia, las drogas y cantidad de cosas que nos seducen en estos tiempos. Pero sabemos que nada terreno se podrá comparar con el tesoro del cielo. Cuando Jesús nos dice, dáselo a los pobres, nos está haciendo la segunda invitación, y es a amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Es ese hermano que está a tu lado, aquel que toca la puerta y te pide un pedazo de pan, el que te hace el bien y también el que te hace el mal, el que te busca en los momentos alegres y el que está en todo momento. Pero entonces, ¿cómo amarlo? Para esto es importante primero reconocer el amor de Dios en nuestras vidas, ese amor que es incondicional, que está dispuesto a todo, ese amor que se refleja a través de un abrazo de nuestros padres, una palabra de nuestros hermanos, en las risas con nuestros amigos, el amor que nos provee todo, un plato de una rica comida, la salud, el estudio, la familia, la vida. Sabiendo que Dios está en cada situación de estas, nos permite empezar a sentir amor por el prójimo, porque agradecemos y reconocemos la gracia de Dios en el día a día. Sigue Jesús diciendo:
Luego ven y sígueme. Y seguirlo no es fácil, pues requiere, aparte de lo anteriormente mencionado, compromiso, fortaleza, amor y entrega. Pero todo esto se hace más fácil cuando tenemos en nuestro corazón el deseo de corresponder y agradecer a Dios por su amor. El amor que fue capaz de entregarlo todo, de entregar a su Hijo para darnos la salvación. Y el amor que también nos hace una invitación a entregárselo todo. Nuestros problemas, angustias, alegrías, proyectos, sueños, anhelos, nuestra familia, nuestros amigos, a no tener miedo de entregarle nuestra juventud, pues en él está la verdadera alegría y plenitud. Ante la propuesta de Jesús, a cada uno nos toca responder. El joven rico ya lo hizo. ¿Cuál es tu respuesta? Los invito a orar para que se nos conceda la gracia de reconocer que es eso que nos aparta de Dios, para así dar el paso decisivo hacia el más grande y verdadero amor, Jesucristo. San Luis Gonzaga es el patrono de la juventud cristiana y es un gran protector de los jóvenes. Escuchó un llamado especial, por lo que fue muchas veces incomprendido, por su forma de comportarse en la vida de lujo en la que nació. Vida de lujo que tuvo su origen en la riqueza material que tenían sus padres. El papá era un monarca europeo y la mamá era una hija de un monarca europeo también. Es decir, una familia muy adinerada. La diferencia entre el padre y la madre son sus condiciones y la mentalidad que tenían cada uno respecto a la vida. Mientras uno era un combatiente, un guerrero, su madre era pacifista. De ellos dos, como familia constituida, nació alguien que cambiaría el rumbo de muchos jóvenes, pues ha inspirado y seguirá inspirando a la juventud a seguir su camino, por su ejemplo de vida y de entrega total, con todo el amor y sin medida, pues murió ayudando a sus semejantes. A San Luis Gonzaga se le conoce como el patrono mundial de la juventud, el santo joven, modelo para los jóvenes que dejó todo por seguir a Jesucristo. Este joven, amigo de Jesús, nació en Italia, en un castillo de Castiglione dell'Estiver. Esto está en la provincia de Mantova, región de la Lombardía. El nacimiento de este hijo del marqués militar Ferrante Gonzaga fue encomendado a la Virgen María, porque su madre se encontraba en riesgo de morir durante el embarazo. El niño Luis nació en marzo de 1568 y fue bautizado Luis, que significa batallador glorioso. Cuando tenía 5 años ya asistía a los ejercicios militares para irse preparando como soldado en esta época. Empezó a tener un lenguaje vulgar y también hizo algunas travesuras que lo hicieron confrontar a pesar de su corta edad, de lo que quería hacer en su vida. En este medio demostró una de sus principales virtudes, la obediencia, pues fue muy atento a las correcciones que le empezaron a hacer respecto a las palabras inapropiadas que estaba aprendiendo. En algún momento fue un sirviente, un servidor en la corte del rey Felipe II, donde despertó admiración por ser un muchacho muy bueno, piadoso, responsable, amigo de sus amigos y bondadoso. Su primera comunión la recibió del arzobispo de Milán, que visitaba en esos momentos aquellos lugares. El arzobispo se asombró por la sabiduría y humildad que tenía Luis Gonzaga, a pesar de vivir en un castillo. Vio que Luis Gonzaga esta primera comunión la recibió con mucha devoción y percibió también que tenía un corazón lleno de amor por Jesús. La mamá de Luis, Marta Tana Santana, fue una mujer culta y piadosa que lo encaminó a Jesucristo enseñándole la fe y la caridad. Y a los 7 años podría decirse que en Luis despertó su espíritu, pues a sus acostumbradas oraciones que hacía de rodillas en la mañana y en la noche, por sí solo sumó otras devociones, como la oración a la Virgen y los 7 salmos penitenciales. Y de su entrega total a Dios también se conoce que teniendo 9 años buscaba ser imagen de la Virgen María e hizo la promesa de permanecer siempre puro en cuerpo y alma, lo que seguramente le implicaría grandes sacrificios para mantenerse, y por eso la Santa Iglesia lo ha nombrado patrono de los jóvenes que quieren conservar la pureza. Dentro de las virtudes de San Luis Gonzaga,
quisiera resaltar la virtud de la castidad. Él fue un joven casto. Tal vez para algunos de nosotros esta palabra resulta extraña, y por eso quisiera explicarla. Bellamente el Papa San Juan Pablo II, en una de sus exhortaciones, nos dice que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, llamándolo a la existencia por amor. Lo ha llamado al mismo tiempo al amor. El amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. La castidad es esa virtud que nos ayuda a lograr la custodia perfecta de la sexualidad en todas sus dimensiones, para que así podamos amar con un corazón puro e indiviso a otra persona. Ahora bien, quisiera que entendiéramos que la sexualidad no la podemos reducir solamente al aspecto genital, sino que abarca lo que cada uno de nosotros somos, es decir, nuestra manera de ser, pensar, actuar, sentir, de establecer relaciones. Gracias a ella tenemos una identidad, un sexo, una personalidad, un modo de conducta. La finalidad de la sexualidad es el amor conyugal, es decir, el encuentro con la otra persona en una entrega total, donde se involucra todo nuestro ser, alma y cuerpo. De ese encuentro nace la vida, y por eso el amor está abierto a la procreación. Lastimosamente nuestra cultura es pansexualista, es decir, hay todo un ambiente erótico, llevándonos a tener una imagen y una vivencia tergiversada de la sexualidad. La hemos reducido solamente al aspecto corporal genital, a la búsqueda del placer egoísta, creando así una sexualidad separada del amor, de la vida, del compromiso, de la responsabilidad, olvidando lo invisible que nos hace visibles, los sentimientos, el afecto, el cariño y demás elementos que nos hacen sentir humanos. Si queremos ser amados y amar de verdad, necesitamos cultivar la virtud de la castidad, y eso implica purificar el corazón, mediante la pureza de intención que consiste en buscar el fin verdadero del hombre, la vida sobrenatural, mediante la pureza de la mirada exterior e interior, mediante la disciplina de los sentidos y la imaginación, mediante el rechazo de toda complacencia en los pensamientos impuros que inclinan a apartarse del camino de los mandamientos divinos, mediante la oración, pues solamente alguien que cultiva la amistad con Dios es capaz de hacer su voluntad, mediante la purificación del clima social, apartándonos del erotismo, de los espectáculos que favorecen el exhibicionismo y las imágenes indecorosas, mediante el aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Yo pienso que si nosotros los seres humanos fuéramos castos, no tendríamos las problemáticas que vivimos en las familias y en la sociedad hoy. Si los esposos, novios, jóvenes, niños, amigos fueran castos, muchas de las realidades que vivimos, como por ejemplo, madres solteras, separaciones de pareja a causa de las infidelidades, vocabularios vulgares con palabras soeces y altaneras que se escuchan en los colegios, parques, canchas, hijos sin padre, piropos por las calles, conversaciones por redes sociales indecorosas, amigos que se dejan de querer por la falta de pudor, no existirían. San Francisco de Sales escribe: lirio de las virtudes es la castidad, que hace a los hombres semejantes a los ángeles. Nada es bello sin la pureza, y la pureza de los hombres es la castidad. Pidamos la intercesión de San Luis Gonzaga que nos ayude a todos a ser castos de miradas, oídos, palabras, pensamientos, de intenciones del corazón, para que algún día podamos ver a Dios. Pues nos dice el Señor en el Evangelio, en el Sermón de la Montaña: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ya les hemos compartido que San Luis habitaba en una de las más lujosas cortes de Italia, pero él llevaba su vida como religioso y se sometía a sí mismo a grandes penitencias. Aún habiendo recibido por parte del emperador las investiduras de la nobleza, se mantenía firme en la decisión de renunciar a los derechos de sucesión y dedicarse al servicio de Dios, por lo que cumplía diariamente con la meditación que se había propuesto y a veces se preparaba por horas para lograr concentrarse.
Y como suele ocurrir en muchas ocasiones, fue criticado por su seriedad y espiritualidad, pues son características poco comunes en un adolescente. Desde muy niño le comentó a su mamá que él sería el hijo que ella quería, pues Luis se enteró que ella deseaba, anhelaba que Dios escogiera un hijo suyo para su servicio. Luis afirmó su vocación a los 15 años, cuando de rodillas ante la Virgen del Buen Consejo, una advocación mariana de la Iglesia Católica, escuchó que ella le decía que debía entrar en la compañía de su hijo, por lo que decide entrar a la compañía de Jesús, que es una orden religiosa de carácter apostólico y sacerdotal. Entonces le comunica a sus padres la decisión que ha tomado, y su mamá estuvo de acuerdo, pero su padre se opuso rotundamente porque iba en contra de su destino a ser príncipe de Castiglione. Entonces le propuso que se tomara 2 años para conocer más de la vida de la nobleza, visitando diferentes cortes y encargándose también de algunos asuntos, y que si en ese tiempo no cambiaba de opinión, lo dejaría encaminarse al sacerdocio. Durante esos 2 años, en el joven Luis se observaba que las riquezas y ese modo de vida no le eran importantes, solo le interesaba seguir a Jesucristo. A los 18 años su padre reconoce la vocación de su hijo y aprueba que se encamine al sacerdocio, lo que también tomó como ejemplo, y él, su padre Ferrante, siguió a Jesucristo. Con esta bendición de sus padres, San Luis viajó a Roma para sus estudios teológicos, y su director espiritual, el sabio jesuita San Roberto Belarmino, le aconsejó 3 medios para llegar a ser santo: frecuente confesión y comunión, mucha devoción a la Virgen y leer la vida de los santos. Y él, como obediente que era, atendió fervorosamente estos consejos. Ahora escuchemos una canción, una hermosa canción, Jesús Amigo, y la canta Marcela Gael. Quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te
Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazine de la Pastoral Familiar de Sevilla. El joven jesuita italiano Luis Gonzaga, obediente y fiel a la palabra, atendiendo primera carta de Pedro 3:1, que nos dice: estad preparado, estaba siempre tranquilo, no tenía miedo de morir porque cuidó su amistad con Dios en todas las formas y muy especialmente en el servicio a los demás. Giovanni, ¿qué nos puede comentar, por favor, de la historia de San Luis Gonzaga en su servicio con los enfermos? Muy buenas tardes, queridos oyentes. Es para nosotros una alegría inmensa poderlos acompañar el día de hoy, que estamos transmitiendo nuestro programa número 20 y con la bondad de Dios espero que sean muchos más. Y sin más preámbulos, les hablaremos del amor de nuestro santo San Luis Gonzaga, patrono de los jóvenes. Como ya escuchamos en la biografía, nos enteramos que fue un joven de la realeza italiana, un joven que tenía comodidad, riqueza y una vida segura, que a sus 15 años renuncia a su herencia y a toda una vida ostentosa para llevar una vida de servidumbre y humildad. Si meditamos sobre la palabra que nos antecede el programa, él cumplió con ese mandato de Dios, que para entrar al reino de Dios debemos dejar los lujos y servirle al prójimo. Y él fue un claro ejemplo de eso. Él puso primero a Dios ante todo y lo siguió. Empezó a amar a Dios y ese amor de Dios lo transmitió a su prójimo. Mucho más cuando a Roma en 1591 lo atacó la epidemia de peste de tifo negro. Peste que acabó con muchas vidas en ese entonces. Tanto que acabó con la vida de 3 papas de la Iglesia Católica: Sixto V, Urbano VII y Gregorio XIV. Sin importar la gravedad de la situación, San Luis, con heroísmo, entrega y una espiritualidad, atendió a todos los apestados que llegaban a las iglesias y a un hospital que la comunidad jesuita abrió para atender a los enfermos en Roma. Un día San Luis Gonzaga, camino al hospital, recogió de la calle a un enfermo de peste y lleno de heridas gangrenadas, y sin importar el riesgo que corría, lo levantó, lo llevó al hospital donde él servía. Y fue allí donde contrajo la enfermedad que en 3 meses acabó con su vida. Qué ejemplo y gallardía el de este joven. Cada vez que medito sobre San Luis, me aclara más el concepto de que es el amor al prójimo y veo que engloba la empatía por el otro ser humano. Sin importar la condición, la amistad fraterna, se practica la consideración, la compasión, el servicio. Procura el bien de las personas y mucho más de los enfermos de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Y abre un interrogante: ¿por qué es importante amar al prójimo y comportarse así? Es fundamental el amor al prójimo para acercarse a Dios, porque cuando amamos al prójimo entendemos el amor que Dios tiene para con nosotros. Esto nos indica para Jesús el amar a su prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas era el principio que debía seguir el hombre para llevar una vida correcta. Nuestro Señor Jesucristo también lo hizo, atendió y curó a los enfermos. Nosotros muchas veces somos indiferentes con nuestra familia o amigos enfermos. No le prestamos la atención que ellos se merecen. Solo basta con preguntar: ¿cómo sigues? Hagamos lo que hizo San Luis. Se ofreció a llevar al enfermo al hospital y creo que es el comportamiento adecuado de nosotros los cristianos, ofrecernos a llevar al médico o un medicamento y cuidar de nuestro familiar o amigo. Jóvenes y queridos oyentes, hay una palabra que últimamente aplicamos y es la indolencia espiritual. Pero ¿cómo corregimos esto? Es sencillo: con respetar el espacio de los demás, ser tolerante con las diferencias, ya que todos somos iguales. No discriminar y dejar a un lado los prejuicios, ser solidarios, mucho más con los enfermos y necesitados. Esto va totalmente ligado con la empatía que tengamos con las personas que nos rodean, saber escuchar, y escuchar no es lo mismo que oír. En estos tiempos la sociedad, la industria, las redes nos han vendido la idea e imagen que debemos ser consumistas, que la riqueza es sinónimo de alegría y de felicidad, que sin dinero usted no es nadie, que imponiéndonos sobre los demás es la manera de llegar al éxito, que si usted no tiene cierto elemento usted está out. Pero San Luis Gonzaga una vez más nos demostró que Dios es el único medio para llegar a esa felicidad y una vida plena y austera. Jóvenes, los invitamos a que escuchen el llamado que Dios les hace día a día.
Busquen la manera de ser útiles, de servir a los enfermos, con la sociedad y a la familia. Démonos cuenta que Dios desde la creación siempre ha querido lo mejor para nosotros. Él ha querido que llevemos una vida que Él nos dio por el buen camino. Usted es una persona que quiere ser alegre, tener libertad, ser alguien en la vida, marcar el territorio como lo dicen ustedes ahora. Comiencen por sembrar para mañana. No olviden que no siempre van a tener juventud ni salud. Sigan estos consejos prácticos. Primero busquen de Dios, sé obediente a tus padres, respeten a los demás, oren en la mañana y en la noche y dejen la soberbia. Con esto comienzan a tener a Dios en sus corazones. Y segundo, sonríe. No nos damos cuenta, pero cuando sonreímos aligeramos la carga a quienes nos rodean. La felicidad del cristiano es una bendición para los demás y para uno mismo. Quien tiene a Cristo en su vida no puede estar triste. Muchachos y queridos oyentes de nuestro magazine, esto no es una imposición de vida, son unos consejos para que sus vidas sean más alegres y llenas de libertad. Es lo que ustedes muchas veces han pedido. Sean un granito de arena para seguir cambiando la vida y el mundo. Sean parte de ese cambio de riqueza por austeridad. Cambio que Jesucristo vino a pedir para tener un lugar en la promesa de nuestro Dios. Y no olviden, quien tiene a Cristo en su vida no puede estar triste y lo tiene todo. Continúa nuestro guía espiritual, el Padre Sebastián Serna, y nos hablará respecto a lo que es soltar los apegos y enfocarse en la vida eterna. Padre. Nos dice el Señor en el Evangelio: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que, al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. Esta parábola de reino la encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 44. Esto que acabamos de escuchar es lo que podemos encontrar en el joven San Luis Gonzaga, un deseo y un gozo por la vida eterna. Él encontró el verdadero tesoro y por eso fue capaz de renunciar a todo, a sus riquezas, corona y demás. En el Evangelio encontramos el texto del joven rico, quien interroga al Señor preguntando de cómo ganarse la vida eterna. Ante esta pregunta responde el Señor: cumple los mandamientos. Y el joven responde: los cumplo. Entonces el Señor le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Capítulo 19 de San Mateo, versículo 20. El texto dice: al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Este joven del Evangelio experimenta algo que le hace falta, algo que va más allá de los mandamientos. Él, en su búsqueda, no se dio cuenta que la respuesta estaba en lo que buscaba, la vida eterna, Dios mismo. San Pablo dice: ustedes han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspiren a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Por tanto, mortifiquen sus miembros terrenos: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que son una idolatría. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 5. Ese vende del que habla el Evangelio es para nosotros la invitación que nos hace el Señor de dejar nuestros apegos, a dejar todo aquello que nos aleja de Él, que nos impide amarlo y amar al prójimo. No solamente tenemos apegos a los bienes materiales, sino apegos a pensamientos e ideas erróneas sobre la felicidad, sobre el amor, sobre Dios, sobre la iglesia, sobre la libertad, que en vez de ayudarnos a alcanzar la plenitud y la eternidad, nos aleja de ellas. Soltemos los apegos que hay en nuestras vidas, que no nos dejan amar a nuestras familias: apego a la autoridad, apego a una baja autoestima, apego a siempre creer que tenemos la razón. Elevemos el corazón hacia Dios en su amor y en el amor al prójimo para que alcancemos la libertad interior. Pidamos a través de esta oración a San Luis que nos ayude a vencer nuestros apegos a las cosas terrenas. Haz, Santo mío, que yo fije todos mis pensamientos en las cosas del cielo.
de manera que logre no ser de aquellos que se dejan llevar ciegamente de las cosas terrenas, sino que siga siempre la luz de las verdades eternas. Amén. Si te perdiste algún detalle de nuestro programa de hoy, síguenos en YouTube, Pastoral Familiar Centro Sevilla. Escuchemos una canción. Esta canción se llama Sembrando Esperanza, de Fernando Suárez Solís, y está inspirada en San Luis Gonzaga, un santo que dio su vida por los más humildes. Dice el compositor lo siguiente: compuse la canción hace ya muchos años al ver la formidable labor por los pobres que hacían los padres jesuitas en las capillas de San Luis Gonzaga. Escuchemos. Sembrando esperanza, San Luis, tu amor no murió. Entre riquezas al mundo llegó un pequeño soldado de Dios, de sangre noble y futuro marqués, enfrentó pronto su condición, renunció a llevar una vida llena de ambición, renunció al poder que al nacer heredó. Hacia Dios lo llevó, la compañía de Jesús lo abrigó, y a los enfermos sanó con amor, a los pobres
¿Sabías que en la Pastoral Familiar de Sevilla puedes solicitar consejería espiritual, orientación en métodos de planificación familiar natural, preparación para el sacramento del matrimonio, catequesis para mayores de 21 años en los sacramentos de iniciación cristiana, crecimiento espiritual para niños entre 6 y 12 años, apoyo profesional a parejas y padres de familia? Visítenos en la Escuela de las Marianitas lunes, miércoles y viernes de 2:30 a 5 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía, o comuníquese con nosotros a través del 317-500-0300 o al correo electrónico pastoralfamiliarcentrosevilla@gmail.com. Momentos Kairos en Somos Familia de Dios. Hola, mi nombre es Juan Pablo Vega y como todo joven pues tuve mis dudas y tengo, claro, acerca de Dios, de si existe y si Dios es para mí, si Dios verdaderamente pues era para mí, o sea, si Dios me recibía y si yo podía recibir a Dios, porque pues yo iba a la iglesia y lo único que veía era gente pues mayor, y entonces eso era como la visión que yo tenía de Dios, que tenía que esperar a ser mayor, a estar de más edad para entregarle mi vida. Y gracias a todas estas dudas empecé mi búsqueda yendo a las iglesias, a grupos juveniles, a ver pues qué era eso. Y entonces gracias a un padre amigo y a varios jóvenes descubrimos que Dios es un Dios joven, es un Dios que ama a los jóvenes, es un Dios que entiende a los jóvenes, es un Dios en el que podemos entregarle nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras alegrías, nuestras tristezas, como si fuera nuestro amigo, que eso es Él es nuestro mejor amigo. Como joven entonces decidí entregarle mi vida, decidimos junto a amigos, y fue donde nació el grupo juvenil Centinelas de la Basílica. Es un grupo de muchos jóvenes que nos reunimos cada semana a aprender de Dios, pero como de una manera joven, como jóvenes que somos, como jóvenes alegres, que también nos reímos, que también pasamos bueno, que también recochamos, que seguir a Dios no es aburrido y ser un joven de Dios es lo más alegre, es lo más feliz que puede existir en esta vida. Entonces para todos los jóvenes la invitación es esa. El grupo juvenil Centinelas se reúne los viernes a las 7 de la noche en la Basílica San Luis Gonzaga. Ahí todos los viernes a las 7 de la noche nos vemos ahí en el atrio. Y la invitación es esa, sí, a que asistamos, que no nos dé miedo conocer a Dios. Nadie ama lo que no conoce. Entonces es conocerlo y entregarle nuestra vida a ese Dios que también es para nosotros los jóvenes, y entregarle nuestra vida de una manera como nosotros lo hacemos, de una manera alegre, de una manera feliz, de una manera didáctica, en donde aprendemos a amar a Dios, a nuestra familia y a nuestros amigos. Continuamos en Kairos. San Luis Gonzaga tiene sus fiestas patronales. Empezamos el domingo 13 y va hasta el 21 de junio. Hoy, viernes a las 7 de la noche en el barrio San Luis. El sábado 19, mañana en el Alto de la Cruz los esperamos. El domingo 20 en Siracusa y el lunes 21 en el centro. El Santo Rosario, la novena San Luis Gonzaga y la Eucaristía. Momentos Kairos en Somos Familia de Dios. Sin lugar a dudas, San Luis Gonzaga tenía el don del discernimiento, que le permitió tener una comprensión adecuada de las cosas que afrontó en la vida. Escuché en algún momento a un sacerdote explicando con palabras muy sencillas sobre el discernimiento espiritual. Palabras más, palabras menos, decía lo siguiente: discernir está relacionado con el verbo cernir y también con el sustantivo cernidor. Cernir es igual que decir filtrar. Ahora, filtrar es que si tenemos algo revuelto, una parte pasa y la otra parte no pasa. Un cernidor es como un filtro, es un colador. Y entonces discernir es prácticamente lo mismo, es separar a través de filtros. El discernimiento, que es un regalo que Dios nos da, le permitió a San Luis aplicar este filtro a sus decisiones, encontrando el propósito de su vida y proyectándose para lograrlo. Él, a pesar de su corta edad, se conocía a sí mismo
y su felicidad llegaría al entender que amar a Dios también es amar a sus semejantes. El discernimiento también le llevó a entender que la vulnerabilidad humana es inmensa, que las cosas no salen siempre como uno quiere, que hay que aceptar la parte, digámoslo así, injusta de la vida y evitar caer en el victimismo. Las decisiones de San Luis trascendieron e influyeron en la Iglesia y en la humanidad. Su fuerza espiritual y sus propósitos lo sostuvieron durante la adversidad y cultivó las cualidades que lo llevaron a ser santo. Todos, sin excepción, buscamos la felicidad. Cada uno de nosotros poseemos el sueño de la propia felicidad. Para llegar y para hacerlo realidad hay que conocerse bien a sí mismo y saber qué se quiere. Tener su propio criterio. Es necesario comprender que más allá del bien material o físico, que son importantes, nadie lo niega, el origen de la verdadera felicidad está en la paz. Dios la da. Esta paz lleva a vivir una vida donde se respeta a los demás y se muestra el amor al prójimo. Recordemos a Mateo 22, 36, 39. Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y el amar a Dios, a uno mismo y al prójimo siempre nos llevará, como a San Luis, a ser feliz, porque estamos hechos para la alegría y es la decisión y el estilo de vida que debemos asumir. La felicidad es mucho más que esos momentos hermosos, es el sentimiento que indica que realmente disfrutamos la vida y que deseamos aprovecharla al máximo. En el caso de San Luis, su felicidad estaba lejos de las cosas materiales, y nos lo cuenta la historia con el importante desprendimiento que tuvo de los bienes terrenales, al cederle a su hermano Rodolfo todos los derechos como primogénito, acto en el que además exclamó, ¿quién de los dos es más feliz? Ciertamente yo. El santo también había sido feliz en un oficio muy importante que hizo durante su vida, que fue ir de ciudad en ciudad poniendo paz entre las familias que estaban peleadas. Cuando él era enviado a poner paz entre los enemistados, estos, ante su gran santidad, aceptaban ponerse en paz y no pelear más. Reflejo que hoy debemos tomar en familia, esforzarnos cada uno en hacer a un lado soberbias, necedades, incomprensiones, e inmersos en el amor de Dios. Practicar la tolerancia para que cada familia se viva la paz que nuestro mundo necesita. Es la invitación que hacemos hoy en Somos Familia de Dios. El amable y bien educado San Luis Gonzaga murió el 21 de junio de 1591, cuando tenía escasos 23 años. Después de su muerte se le apareció a un jesuita enfermo, lo curó y le recomendó que siempre propagara la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y Santa Magdalena de Pazzi, que murió unos años después que el santo patrono de nosotros los sevillanos, tuvo una visión de este en el cielo y dijo: yo nunca me había imaginado que San Luis Gonzaga tuviera un grado tan alto de gloria en el paraíso. 30 años después de fallecido, el joven Luis fue beatificado en el año 1621 y su mamá tuvo la oportunidad de asistir a esta ceremonia. Luego fue canonizado en el año 1726, o sea, declarado santo. El Papa Benedicto XIII lo nombró protector de los estudiantes jóvenes y el Papa Pío XI lo proclamó patrono mundial de la juventud. Actualmente en Castiglione delle Stiviere, Italia, ciudad donde nació San Luis Gonzaga, se encuentra la basílica y un santuario, donde en el altar mayor de la iglesia se conserva el cráneo de San Luis Gonzaga. Y en esta ciudad, el 21 de junio de 1991, el Papa Juan Pablo II asistió a las festividades de San Luis Gonzaga y en esa oportunidad emitió el siguiente mensaje: yo estoy aquí en este santuario histórico para celebrar con ustedes a San Luis Gonzaga, un modelo joven para los jóvenes, que vivió hace mucho tiempo, pero que hoy es ejemplo de compromiso,
fidelidad, dedicación, entrega y amor por Jesús. Nos ilumina a todo el pueblo de Dios, en especial a los jóvenes de todo el mundo que son los soldados de Cristo. En su celebración del año 2010, el Papa Benedicto XVI emitió este gran mensaje que hoy y siempre debemos tener presente. San Luis Gonzaga es un buen ejemplo de la austeridad y de la pureza del Evangelio. Él los ayudará, queridos jóvenes, a construir una amistad íntima con Jesús. Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazine de la Pastoral Familiar de Sevilla. Corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, como el tuyo, Señor. El llamado de Dios es una invitación para que vivamos según su voluntad, mientras vivimos aquí en la tierra. El llamado es el destino que Dios tiene para nuestra vida y es el propósito por el cual fuimos creados, y responde a una iniciativa de Dios. Él nos elige y nos llama donde estamos. El Padre Sebastián nos contará lo que es atender el llamado que Dios hace, su vida como testimonio. Yo quisiera compartirles mi testimonio acerca de mi vocación sacerdotal. Cuando hablo de vocación, hablo del camino que escogí, no por iniciativa propia, sino por iniciativa de Dios.
el cual me llamó a seguirle y yo acepté su invitación. Soy un joven sacerdote sevillano de 25 años de edad. Todo inició cuando tenía 15 años. Como cualquier joven de esa edad, me era indiferente todo lo relacionado con Dios, con la religión, con la iglesia, con los sacerdotes. Me daba igual si sonaban o no las campanas de la iglesia para la Eucaristía. Después ingresé al grupo juvenil de mi parroquia en el corregimiento de San Antonio, y allí, a través de las catequesis del padre David León Cano Castaño, que en paz descanse, a través de los retiros espirituales, de la celebración de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y de la confesión, de la lectura de artículos y de libros escritos por sacerdotes y religiosas, de la oración y del buen testimonio sacerdotal que recibí, fui conociendo a Dios. Al principio me costaba creer en Dios porque no lo veía, no lo escuchaba, no lo sentía, pero cada vez que me fui acercando más y más a Él, a través de los medios mencionados anteriormente, comprendí que lo escuchaba en su palabra, que lo sentía a través de la oración y que lo veía en cada Eucaristía. Otro aspecto que me ayudó a acercarme a Dios fue la fe de las demás personas, en un lenguaje más de iglesia, su testimonio de vida, y es algo que aún me llama la atención. Por ejemplo, cuando escuchaba hablar de las grandes hazañas de los apóstoles, cito a Pablo de Tarso. Al escuchar la historia de los primeros cristianos de la iglesia, de los mártires y de tantos santos como San Luis Gonzaga, pensaba cómo era posible que ellos tuvieran tanta fe. Ahora pienso en las personas con un gran coeficiente intelectual. Ellos han unido la fe y la razón. Por ejemplo, tantos grandes de la iglesia de los tiempos antiguos como lo fueron los grandes padres apologetas, y nada que decir de los actuales como lo es el Papa Benedicto XVI o en su momento San Juan Pablo II. El testimonio de tantos científicos católicos que siguen creyendo. Todos estos testimonios definitivamente me ayudaron a darme cuenta que Dios sí existe. Y qué decir de los milagros eucarísticos. Quisiera ahora pensar en las personas que conozco de la cotidianeidad. Por ejemplo, de una abuela que reza, de los jóvenes que se van para el seminario a formarse como sacerdotes, o de una religiosa que se va para un convento. Y pienso, allí hay un misterio que cautiva, seduce y que es más fuerte que los mismos placeres del mundo. Ese misterio que es Dios, que conocí en mi parroquia, es el que se reveló en mi vida y la cambió totalmente. Ha sido a través de la Iglesia Católica que conocí a Dios, su infinito amor por mí, su entrega en la cruz, su infinito perdón a través de la confesión, su incansable búsqueda para que yo acepte su amor y me deje llenar de Él a través de un proceso de conversión permanente. Fue al aceptar todas estas verdades de fe en mi vida que me llevaron a querer ser un discípulo del Señor, y luego el Señor despertó en mí el anhelo sacerdotal. Él me sedujo al hacerme entender todo lo que les he contado anteriormente. Yo nunca pensé en ser sacerdote, durante mi niñez jamás fui cercano a la iglesia. Fuera de eso, hice la primera comunión y nunca más volví. Pero los planes de Dios eran otros y aquí estoy como el enviado del Señor. Durante el seminario pude palpar la misericordia de Dios al permitirme formarme académicamente por medio de mis estudios filosóficos y teológicos, por los amigos que me regaló durante este tiempo de salvación, sacerdotes, seminaristas, religiosas, personas que fui conociendo en las parroquias donde estuve que me brindaron su oración, amistad, apoyo material. Pude ver la misericordia de Dios a través de los 8 años de formación, que a pesar del pecado, de mis equivocaciones y limitaciones, me ungió como sacerdote. Y me ungió con una finalidad, la cual la he encontrado en San Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Cuando Jesús cita al profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret, parafraseando el texto, dice así: para anunciar a los pobres la buena noticia, a vendar los corazones rotos. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor.
Cuando presido los sacramentos es Dios actuando y salvando una vez más. En ellos Dios nos venda el corazón, nos da la liberación, nos devuelve la vista, nos anuncia la buena noticia. Pero no solamente allí, cuando tengo la oportunidad de ayudar a alguien que viene pidiendo que le escuche, sé que Dios actúa una vez más sanando, liberando, a través de mí por el bien de esa persona. Queridos jóvenes que escuchan este testimonio de mi vida vocacional, les quiero dar los siguientes consejos. Crean en Dios, así no lo entiendan. Permitan que Dios cuestione su existencia, cuestione sus convicciones. Permitan que Dios conozca su corazón, la realidad que viven en lo familiar, sexual, laboral. Que conozca sus búsquedas, dejen que Dios conozca su mundo relacional y sus sueños. Tomen sus decisiones de cara a Dios, es decir, en la oración para que así puedan discernir el bien del mal. La vida ciertamente no es fácil, pero vale la pena vivirla. Dios nos acompaña en el camino de la vida. Sean fuertes, tengan ánimo y confíen en el Señor. Yo les quisiera preguntar, queridos jóvenes, hombres y mujeres, ¿en qué quisieran gastar su vida? Es decir, ¿qué metas hay? ¿Qué me responderían? Pues yo he decidido gastar mi vida anunciando el Evangelio. ¿Y tú en qué la quieres gastar? Hemos llegado al final de Somos Familia de Dios, espacio radial que se transmite todos los viernes a las 12 del mediodía por Radio Sevilla de Caracol Radio. Agradecemos a la mesa de trabajo, nos acompañó el padre Sebastián Serna Zapata, Marta Lucía Bolaños, Giovanni Matallana, David Castro en la producción y Carlos Andrés Díaz en el control máster de Caracol Radio. Y quien les habló, Martín Montilla Cano. Felicidades, si Dios lo permite, nos encontramos dentro de 8 días. Dios los bendiga. Los dejo en la oración final con Luis Alejandro Alzate. Señor Jesús, te damos gracias por este momento reunidos ante tu presencia. Te damos gracias por permitirnos escuchar cada día tu evangelización, Señor. Te pedimos, Padre misericordioso, que bendigas a todas y cada una de las familias que escucha este mensaje a través de este medio radial. Te pedimos que por la intercesión de San Luis Gonzaga, patrono de la juventud, intercedas para darnos la fortaleza que necesitamos para no desfallecer, la paciencia para no desesperarnos en momentos difíciles. Ayúdanos a aliviar nuestros sufrimientos, ayúdanos a obtener lo que tanto necesitamos. Danos paz, concédenos la serenidad que tanto te pedimos. Bendícenos y aumenta nuestras bendiciones, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.